Tenemos acá un eje cartesiano o semiejes, si quieren, positivos, donde la variable dependiente es el tiempo, ¿sí? En segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y la variable independiente es la velocidad, ¿sí? Que está expresada en metros sobre segundos. En este caso, y para los ejercicios que vamos a ver nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar el movimiento de una partícula o de un vehículo, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un vehículo que se mueve a una velocidad constante de 5 metros por segundo, ¿sí? Si yo esto lo quiero ver gráficamente, una función constante, como una función, ¿no? Si es una constante, sería esta función, ¿sí? También lo puedo ver como y igual a 5, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con una partícula que va a una velocidad constante de 5 metros por segundo? ¿Qué pasa con el desplazamiento? Entonces, tengo otro plano cartesiano acá, donde voy a graficar el desplazamiento, ¿sí? Entonces, si se está moviendo a 5 metros por segundo por cada segundo que pase, justamente se va a desplazar 5 metros, ¿sí? En el primer segundo se va a haber desplazado 5 metros, un segundo más se va a haber desplazado 10 metros, ¿sí? A los 3 segundos 15 metros. Bueno, ese es el desplazamiento. La función desplazamiento sería entonces desplazamiento igual a, en este caso, 5 t, ¿sí? 5 metros por cada segundo que pase. Si lo queremos ver en función de x e y, sería y igual a 5x. ¿Sí? Esta es la velocidad, que es lineal. Ese es el desplazamiento, perdón, lineal. Y la velocidad constante. En este caso, cuando la velocidad es constante, que no varía, es porque no hay aceleración. ¿Sí? Si planteo otro plano cartesiano para la aceleración, fíjense lo mismo, la aceleración en función del tiempo, ¿sí? Y está expresada en metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, que la velocidad es constante, quiere decir que no hay aceleración. Que la aceleración es nula, ¿sí? O sea, el vehículo ya venía acelerado, pero quedó ahí fijo, ¿sí? Como si fuera un acelerador, el pie está apretando el acelerador, pero fijo, ya no se mueve más. Entonces se mantiene a esa velocidad constante. Y consideramos esa aceleración cero, ¿sí? Bueno, hasta acá esto sería movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Cuando aparece la aceleración, aparece el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Si aparece la aceleración, quiere decir que si un vehículo está acelerando, la aceleración va a ser constante. En casi todo, creo que en todos los ejercicios va a ser constante, ¿sí? Más de eso no vamos a pasar. La aceleración quiere decir que va aumentando la velocidad por cada segundo que pasa, ¿sí? Entonces, sí, por eso está expresada en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Es la velocidad sobre cada segundo que pasa, ¿sí? Entonces, si multiplicamos esto así y esto así, nos queda metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, es lo que va variando la velocidad por cada segundo que pasa. Entonces, como es constante, pasa un segundo, sigue acelerando 4 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Al segundo segundo o al segundo 2, lo mismo. Al tercero, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad cuando la aceleración es constante, en este caso 4, ¿sí? Esto lo voy a dejar. En el segundo 0, en el momento inicial, bueno, la velocidad va a ser 0, ¿sí? Pero cuando pase un segundo, si yo aceleré 4 metros por segundo, ya voy a ir a una velocidad de 4 metros por segundo, ¿sí? Justamente. Y en el segundo, otra vez, en el segundo 2, ya voy a ir a una velocidad de 8 segundos, ¿sí? La velocidad va aumentando a medida que aumenta el tiempo. O sea, cada vez voy más rápido, ¿sí? Quiere decir que si el pie en el acelerador está apretando, ¿sí? Va bajando, bajando. Cada segundo baja un poquito más y acelera 4 metros por segundo por cada segundo que pasa, ¿sí? Entonces,
bueno, la velocidad es lineal, va aumentando. Podemos ver esta función entonces, ya no como constante, porque no es constante obviamente, pero ya en este caso la velocidad es lineal, ¿sí? En este caso era 4, y yo lo calculé, sí, 4, entonces sería 4, 4t sería la función, ¿sí? ¿Está? Que es la función velocidad. Entonces, ¿qué pasa con el desplazamiento cuando la velocidad es lineal, ¿sí? Vamos a fijarlo. En el primer segundo iba a una velocidad, a muy poca velocidad, ¿sí? En el primer segundo creo que llegó, sí, a 4, pero durante el primer segundo, quiero decir, iba a muy poquita velocidad, ¿no? Entonces, en el primer segundo recorrí poca distancia. Acá ya estamos viendo la distancia, que la estamos viendo en metros, ¿sí? La distancia no, el desplazamiento, porque una distancia se puede medir entre dos cosas fijas, ¿no? Acá estamos hablando de un movimiento, entonces esto es el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó la partícula en un determinado tiempo, ¿sí? En el segundo, en el segundo 2, ya voy más rápido. Así que es obvio que voy a tener que haberme movido un poco más. Vamos a hacerlo con líneas rectas. ¿Sí? En el segundo me habré tenido que haber movido un poco más. ¿Sí? Del segundo 2 al segundo 3 voy más rápido todavía. Así que tengo que haber recorrido más distancia todavía. Finalmente lo que quiero explicar es que en este caso, cuando la velocidad es lineal, el desplazamiento es parabólico, ¿sí? Es cuadrático. Entonces, en este caso, si era 4t, acá aparece, no me quería adelantar tanto, pero aparece el concepto de integral, ¿sí? El desplazamiento va a ser la integral de la velocidad, ¿sí? Y la velocidad va a ser la integral de la aceleración. Y análogamente, o no sé cómo se dice, esto va a ser la derivada de la velocidad, la aceleración, y la velocidad va a ser la derivada de la función desplazamiento, ¿sí? Yo creo que me trabé un poco, pero se entendió. Entonces, ¿cómo ahora quiero calcular yo esta función? Porque no la veo tan fácil como cuando vi la otra que era lineal, que era 5x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la puedo averiguar? Es sacando la integral de esta función, ¿sí? Que directamente lo voy a integrar, no voy a dar muchas vueltas, ¿sí? Se sube, ¿cómo es eso? Se sube 1 grado la variable, ¿sí? Y se divide el coeficiente por esto, no por 2, ¿no? O sea que quedaría 2t cuadrado. Así que ya tengo la función de desplazamiento. En este caso, cuando no es lineal. Entonces, en este caso, en este segundo caso, apareció este concepto de variable, ¿sí? De movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Bueno, que es cuando aparece la aceleración. O sea, si no hay aceleración, el movimiento va a ser rectilíneo uniforme. Cuando aparezca aceleración, va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Bueno, podríamos ver un ejemplo. Un ejemplo, ¿sí? Con este mismo. Porque creo que hay un problema que después lo vamos a ver, pero me acuerdo un poco. Dice que una bicicleta pasa por un lugar, que podría ser el momento cero, ¿no? El momento inicial, ¿no? Pasa a una velocidad constante de, en este caso vamos a dejar este ejemplo, de 5 metros por segundo, ¿sí? Y a su vez una camioneta arranca en ese momento vamos a dejar esta misma, a 4 metros por segundo, ¿sí? Pero arranca de cero, ¿sí? Entonces dice en qué momento se van a cruzar y a qué distancia, ¿sí? de ese lugar, de ese semáforo, creo que es un semáforo, ¿sí? Entonces, si acá tenemos la distancia, que es el lugar donde se van a cruzar, y el tiempo, cuando se corten estas dos funciones, esta es la función de desplazamiento en función del tiempo de la camioneta, y esta es la de la bicicleta que viene a una velocidad constante, cuando se corten estas dos funciones, en ese punto, que estimo que será por acá, va a ser el tiempo y el lugar donde se cruzaron, ¿sí? El tiempo y los metros o la cantidad de metros donde se cruzaron, por acá, ¿sí? ¿Y cómo se encuentra eso? Es igualando estas dos funciones.
sea, igualando 2t cuadrado a 5t, ¿sí? Y despejando t. Como va a quedar una función cuadrática, va a haber dos valores, pero está claro que uno va a ser 0. Ahí se encuentran. ¿Cuál es el siguiente lugar donde se encuentran? Si esto continuara, se van a encontrar por ahí, ¿sí? Entonces, la mayoría de preguntas de los problemas de física van a ser de este tipo. ¿En qué momento y a qué distancia se encuentran, ¿sí? Entonces, ahora con un ejemplo se va a ver más fácil, ¿sí? Lo vamos a dejar acá este video, seguimos con otro.